relación sexual porque él tiene un problema de erección. A la hora del té, el muchacho no responde. Cuando va a haber penetración, así de fácil. se cae el muñeco. Sí, se cae el muñeco y se queda como uno de trapo. Pero tu propuesta es que tu exmujer venga a vivir con ustedes y tengan una relación de 3. Bueno, estamos en el siglo XXI. Yo te hice el amarre a mansamacho para que no puedas estar ni se te ninguna mujer. Qué tristeza, doctora, qué poca mujer. Hace 6 meses ellos plantean que se quieren casar. Mi abogado entonces me recomienda que haga un contrato prenupcial. ¿Quién te presenta este contrato prenupcial a ti? Raúl. ¿No fue tu marido? No. Todos mis bienes están a nombre de Gustavo, mi hijo. ¿Qué propiedades tú estás tratando de proteger? Son tuyas, tú las trabajaste. Los jueces y los abogados no son anormales ni estúpidos. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor alemán Christopher Lichtenberg, lo dije muy alemán, ¿verdad?, dijo: el matrimonio, al contrario de la fiebre, comienza con calor y termina con frío. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Ay, Dios mío, mira que el matrimonio ha sido descrito de tantas maneras y aún insistimos en él. Que pasen los litigantes, por favor. ¿Cómo crees tú que se siente una mujer como yo en la cama a punto de y el marido no le funciona? Peor me siento yo, que soy un hombre, lo tengo en la cabeza, el cuerpo me lo pide, pero sin embargo no me responde. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Yajaira, tú eres la demandante. Sí, señora. Este es tu esposo Alejandro, ¿correcto? Sí, señora. Ok. Explícame por qué estás demandando a Alejandro, aparte de las cosas que ya escuché ahí en las imágenes, y dime lo que exiges para resolver este conflicto. Bueno, doctora, yo vengo a solicitar la anulación de mi matrimonio y los $15,000 que me corresponden debido a que yo deseo iniciar una nueva vida acá en los Estados Unidos por maltrato, por daños y perjuicios. Ok, entonces quieres anular tu matrimonio. Fíjate, no estás pidiendo divorcio, no, estás pidiendo anular el matrimonio y $15,000 por daños y perjuicios. Ok, ahora explícame todas las circunstancias de por qué quieres anular el matrimonio, cómo lo conociste, toda esa parte y los $15,000. Bueno, doctora. Adelante. Le voy a ser muy sincera. Yo vivía en Bogotá, Colombia. Conocí a este hombre, lo conocí por internet, realmente. Sinceramente comenzamos a conversar, no voy a decir mentiras, él fue muy honesto conmigo, él me dijo que estaba casado pero que ya se había separado. De hecho, le mostré los papeles del divorcio. De hecho, sí, yo no lo estoy negando. Él me enseñó los papeles de divorcio, por eso yo creí. Sostuvimos una relación durante más o menos unos 3 meses, en la cual, obvio, hubo... Pues ustedes entenderán, virtualmente las relaciones de ahora virtuales se pueden hacer muchas cosas también por internet. Este hombre era un tigre. Por internet. Era un tigre por internet. No, por Skype era una maravilla. Sí, una maravilla de hombre y me conquistó, me conquistó. Tanto así... Y en persona también. No, espérate, allá vamos. Tanto así, doctora, que como usted me puede ver, pues... Invertí unos pesitos porque él decidió ir a Bogotá y casarse legalmente conmigo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que te hiciste cirugía plástica para lucir mejor? Me hice unos retoquitos. Ok, vale. Me organicé. Ok. Porque pues al ver que había una situación interesante y era algo completamente serio. Tú dijiste, no, fue a déjame Bogotá prepararme.
Y bueno, la verdad, yo acepté sus excusas porque Bueno, pero pensé... cuando fui a Bogotá, usted imagínese, la primera vez que la conozco, la familia friéndome a preguntas. Yo estaba ahí que casi ni podía dormir por las noches. Luego la altitud es muy diferente a la de Miami, yo no podía casi ni respirar y ella dice que son excusas. Yo, No. Yo entendí en ese momento, normal. doctora, ok, ¿Qué de pronto entendiste la en ese ansiedad momento? de vernos personalmente, porque no de que pudieron hubiera consumar contacto. No tampoco pudimos. No pasó. antes del matrimonio. Pasaron muchas cosas, pero sinceramente consumar como tal no pasó absolutamente nada. Pero a mí no me había pasado No pasó. nunca. Ok, lo entendí en ese momento porque pensé que la ansiedad, que ya vernos personalmente, etcétera, etcétera, pues estaba nervioso, lo que sucediera, bueno, las miles de excusas. Llegamos acá, bueno, nos casamos, comenzamos a convivir, pero desafortunadamente no pasó nada. Hicimos miles de cosas, los jueguitos. ¿Y yo qué culpa tengo? Si esto se ponía como un eres llegaba el momento y consciente. se quedaba con un 500, Pero si no tú eres entraba en el garaje. consciente. Tú eres consciente No. de todo lo Ok, que hicimos. entonces, a ver. Sí, bueno, pero lleva que la 4 ropa, que los meses, jugueticos, que las pastillas. lleva 4 meses casados. fuimos al médico, el médico Y dijo no has que era podido perfecto. consumar el matrimonio. No han podido tener una relación sexual porque él tiene un problema de erección. Es lo que me estás No, diciendo. doctora, como tal, le soy sincera, erección tiene. Sí, la cosa se pone muy dura, hay momentos de efervescencia y calor, pues, pero ¿y a la cuando hora se del té acerca- qué? A la hora del té, el muchacho no responde. Y así... Pero yo no entiendo en si qué no parte hay- es la que no responde, porque si tiene erección y todo. Sí, pero cuando se acerca Pero no pasa ya nada. no sé qué pasa, que esto se baja. Cuando va a haber penetración, Así de fácil. se cae el muñeco. Sí, se cae el muñeco y se queda como uno de trapo. Y dígame, doctora, usted como mujer así, ¿cómo se sentiría ante No, una pero- situación Bueno, de eso? aunque Ante no una luciera situación de así, eso. me sentiría mal igual. Porque Pero- diría, pero caramba. también me siento mal mi como hombre, yo. esposo y yo no podemos... También me siento mal como hombre, yo, ok. yo. Perfecto, ok. ¿Han ido al médico? Sí, hemos Sí, ido al doctora. médico y dice que está todo perfecto. Entonces, por eso quieres anular, porque no ha habido... Pero él me salió con una excusa, ¿no? Según él, yo no creo en esas cosas, doctora. Sinceramente, yo no creo en esas cosas, que un hechizo, que una brujería, que la exmujer le hizo algo. O sea, esas son las excusas de él. No, sí, pero vamos hasta las pastillas. El médico decía que era perfecto y poco más me hago una tortilla con las pastillitas esas y no funcionaba. Bueno, probamos miles de cosas, doctora, Bueno, miles de cosas. ¿Qué ¿investigaste pasó? algo más? Resulta que yo comencé a buscar, porque yo dije, bueno, este tipo le pasa algo, o es gay, tiene algún problema, o tiene otra mujer, y comencé a investigar, y acabo de descubrir. ¿Qué descubrí? ¿Qué? Que él estaba saliendo con una mujer. Sí, yo lo perseguí, tomé Pero- esa actitud, porque Pero no pues era por necesitaba nada, yo saber. tenía que probar. Si eso era ¿Y mío, con qué de verdad un mujer estaba problema. Yo saliendo? me siento ¿Con cuál? hombre. ¿Con qué mujer estaba saliendo? Absurdo, doctor. Con la ex. O sea, ¿cómo va a salir? Dejó a la ex por estar conmigo. Y se salía con la separó ex. legalmente. Y yo voy y descubro, después de estar acá, que está otra vez saliendo con la ex. Si la costumbre... Pero yo ¿Eso tenía a que quién probar. le entra en la cabeza? Tenía la que probar, vida, yo o sea- tenía que ponerme a mí a prueba, Ok, como que era entonces hombre. tú descubres ¿Qué es eso que de el probar? hombre... Espérate, descubres que el hombre está con su ex mujer y sí funciona con ella. Sí, Pues perfectamente. según él sí, que con ella sí le funciona. No es real eso. Alejandro, ¿qué pasa? Pues sinceramente yo no sé qué pasa. Yo quiero seguir estando casado con ella, yo quiero seguir con mi matrimonio con ella, pero también quiero que se me solucione el problema. Yo no quiero el divorcio, no creo en el que yo le haya hecho maltrato psicológico. Yo también lo estoy pasando mal, yo me siento hombre de los pies a la cabeza. Pasando mal, pasando Y se me mal pone con una las mujer así mujeres. y sí, esto va para arriba y de repente... ¡Pa! Y cae. No es lógico tampoco para mí, nunca me había pasado. Yo Bueno, estuve entonces, con mi ¿qué exmujer. piensas tú que está pasando aquí? Yo estuve con mi exmujer y aparte pues, se lo hice pasar muy mal porque me gusta mucho el perreo y cuando no estaba con ella, pues con otra. Y un día me dijo ella que me iba a unir a ella de por vida, hasta la muerte. ¿Te dijo Y tu me ex? Sí, me llevó a un hombre, yo no creo en eso, pero bueno, pues, si no se discute, pues esa noche hay premio. Y me llevó a un hombre así con unas plumas, con unos collares raros. Y me ¿Como un empezó- brujo? Sí, algo así, un brujo. Yo no sé si me embrujó, me hipnotizó, pero el caso es que el hombre me tocó acá, me tocó acá, me tocó acá, me dio así la frente y yo hice como un pestañeo, pero me dice... Bueno, yo me di cuenta porque no era la misma gente la que había delante, pero me dice que había estado dormido y que ya me había hecho todo lo que me tenía que hacer y que iba a estar atado a mi mujer de por vida, que únicamente iba a poder tener relaciones con con ella. ella o con un cacharrito que lo tenía que llevar siempre encima, que yo nunca me lo creí. ¿Qué cosa? Ay, ¿Te qué dio un asco. amuleto? Esto es una Qué asquerosidad. asco, fo.
Y yo nunca lo había llevado porque nunca creo, acá se lo dejo. Y a día de hoy lo llevo, ¿Y esto después qué de haber cosa estado es, criando Dios mío? meses polvo, eso en el cajón. No, no, pero esto sí Porque que está raro. Yo no creía nada de eso. Esto es como una vagina que el hombre se puede insertar en su pene Sí, eso me y dijo. le queda en el pene una vagina. Hágame el favor. Espera, déjame Pues, ponerla. es No como sé para ni cómo darse el ponerla. consuelo a Si sí es así, mismo. déjame ver cómo No, es qué esto. tristeza. A mí me dijo que Ah, es así, yo creo que solo es lo iba a así. poder hacer con eso o con mi exmujer cuando fui a ese hombre. Yo nunca lo creí, O sea, nunca lo el llevé. brujo lo que te dijo que solamente ibas a poder tener sexo o con esto O con mi exmujer y que lo llevara siempre encima. y tú lo Y yo llevabas no lo siempre llevaba arriba. encima, no lo llevé encima. ¿Cómo voy a llevar eso encima? Eso es una locura. No, claro que eso sería Yo una nunca locura creí en llevarlo nada de eso, encima. pero claro. Yo me imagino entrando en el aeropuerto nada más, eso de seguridad. Y Pues se encuentren imagínese esto la arriba. guasa hacia mí ya... Óyeme, ¿tú crees que tú tienes una solución a esta Yo situación? creo que sí. Ok, vamos a hacer un corto receso y a la vuelta, ¿quién tiene testigos? Yo tengo un testigo. Tú tienes testigos. A la vuelta recibimos a tu testigo y tú me dices tu propuesta para solucionar este caso. Pero yo creo que tú estás enamorado de ella. Sí, yo y quiero ella seguir está con ella. sumamente desilusionada. Caso cerrado. Ok, regresamos después de este corto receso. Cuando él quiere estar con alguna mujer, se le va a poner como un cañón, pero no va a poder entrar. Te dice, hasta Esto que te está mueras, amarrado. hasta que te mueras. Está Él está amarrado. amarrado ahí abajo y No. nomás puede con ella. Mara, 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 reina del amor, limpia aquí en nuestras manos, cierra tus ojos. Caso cerrado. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del